Bienvenidos a todos ustedes de nuevo a este curso sobre las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento. Este curso cuenta con 10 lecciones. Estamos en la primera lección de este curso. Doy la bienvenida a las personas aquí en vivo y también a las personas que van a ver esta grabación sobre nuestro estudio. El primer estudio del curso Romanos 1. Bueno, empezando con capítulo 1 al capítulo 8. Bueno, mucho contenido. Uno podría pasar 10 lecciones hablando de estos 8 capítulos. Son capítulos de mucha riqueza de doctrina, de enseñanza, muy significativos para nuestras vidas como cristianos. Pero hoy vamos a hacer un resumen de lo que vemos en estos capítulos, sabiendo que hay muchos otros tesoros para buscar en nuestro propio tiempo, leyendo la Biblia, estudiando. Bueno, por ser la primera clase, vamos a pasar un poco de tiempo presentándonos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir sencillamente, mi nombre es, vivo en y soy un. Entonces, en mi caso yo diría, mi nombre es Andrew Johnston, vivo en Miami, en los Estados Unidos, y podría decir, soy un papá de 5 niños, soy un profesor de Academia Cristo, y tal vez alguien diría, bueno, soy un arquitecto, soy un líder de un grupo sembrador, soy un vecino que quisiera tocar a otros con la palabra de Dios, cualquier cosa que quieran, una sola cosa. Entonces, la persona que escribió este curso puso en la pantalla aquí presentación 5 minutos. Bueno, para tener una clase completa presentándose en 5 minutos es casi imposible. Pero vamos a tomar un poco de tiempo y les voy a llamar por nombre pidiendo que utilicen ese formato. Mi nombre es, vivo en, soy un o soy una. Bien, vamos a comenzar dándonos un ejemplo de cómo hacerlo. Arturo Navarrete puede ayudar por presentarse, por favor. Sí, bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes, Pastor, un gusto volver a estar con usted, Pastor Andrew. Mi nombre es Arturo Navarrete Gallegos, tengo la alegría de vivir en una hermosa ciudad, la Ciudad de México, y soy ahorita líder de un grupo de educadores. Que Dios les bendiga a todos, y pues seguiremos platicando o conversando con ustedes. Gracias. A usted, Arturo, muchas gracias. Buen ejemplo. Él es docente, subdirector de una escuela, entonces sabe cómo seguir las indicaciones. Muchas gracias, Arturo, por darnos un buen modelo. Vamos a seguir ahora, quedándonos en el mismo país de México. Juan Reyes, por favor. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes a todos mis compañeros. Mi nombre es Juan Reyes Jiménez. Vivo en Tenancingo, Tlaxcala, México, y soy un estudiante de Academia Cristo Aquí Tu Paz. Excelente, muy bien. Otro buen ejemplo. Gracias, Juan. Seguimos adelante con usted. Wilson, por favor. Buenas noches, mi nombre es Wilson Cárcamo, vivo cerca de la ciudad de Guatemala y soy un estudiante de Academia Cristo. Excelente, muchas gracias, Wilson. De México, a Guatemala. Ahora vamos al otro extremo de la región, vamos a Argentina. Luis, por favor. Luis, ¿me escucha? Le toca a usted, Luis. Bueno, vamos a volver a usted, Luis. Vamos a Carola actualmente. Carola. Buenas noches, mi nombre es Carola, vivo en Bogotá y soy una mamá de un niñito de 2 añitos que se llama Joel. Muy bien, con nuestro profesor Joel. Gracias, Carola. Muy bien.
Bueno, volvemos a Argentina. Viviana, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Viviana Vigna, vivo en Buenos Aires, mi país es Argentina. Soy ama de casa, soy madre, soy abuela, pero lo más grande y más hermoso que soy ahora es una sembradora. Así que tengo mi grupo sembrador y este es mi último curso del Discipulado 2, así que estoy muy emocionada y muy feliz de poder compartir con tantos compañeros este último curso y con usted, profesor Andreu, que es un privilegio para mí. Gracias. Excelente, Viviana. Bueno, qué bendición poder estar aquí en el último curso con usted. Gracias, Viviana. Quedándonos en el mismo país, vamos a Fabián. Fabián, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Soy Fabián Gabriel, soy de la ciudad de Rosario, nací de la República Argentina y bueno, soy un estudiante que tiene el deseo de seguir conectado a Academia Cristo, siendo alumno y que bueno, y que ustedes sean los maestros que nos indiquen, que nos den las indicaciones para poder llevar a cabo el grupo sembrador. Excelente, muy bien, gracias, Fabián. Ujú. Gracias, Fabián, un placer. Bueno, entonces que estamos en Argentina, vamos a quedarnos allá. A Luis, ya veo, Luis, creo que perdimos su señal por un tiempo, pero ya está de nuevo. Luis. Ahí estamos de nuevo, gracias profesor. Sí, mi nombre es Luis Bello, yo vivo en Varadero, provincia de Buenos Aires, Argentina, y soy estudiante en la Academia Cristo. Este es mi primer curso del segundo discipulado y es una bendición poder estar con todos ustedes. Amén, muy bien, sí, muchas gracias, Luis. Ahora a José Carrasco. Buenas noches, soy José Carrasco Vázquez de Lima, Perú. Soy padre y abuelo, padre de 4 hijos y nieto y abuelo de un nieto, todos varones. Y ya tengo 3 años en Academia Cristo y mi propósito es dejar ese legado en mi descendencia, todos servidores y sembradores de la palabra de Dios. Amén, muy bien, muchas gracias, José. Seguimos con Osvaldo. Amén, hermano. Buenas noches nuevamente. Soy Osvaldo, como usted dijo, y soy de Guayaquil, Ecuador. Para gloria de Dios, soy siervo del Altísimo. Me gusta prepararme y en esto tengo la cobertura de Academia Cristo, que para mí es un gran gozo. Soy felizmente casado, 35 años con mi esposa. Tengo 6 hijos, 7 nietos. Para gloria de Dios, todo ello. Amén. Amén, muchas gracias, Osvaldo. Seguimos con Teresa. Teresa, buenas noches. Sí, buenas noches, pastor. Bueno, yo soy María Teresa, vivo en la Ciudad de México y pues soy una mujer que está estudiando en Academia Cristo y doy gracias a Dios por eso. Amén, muchas gracias, Tere. Muy bien, seguimos con Jesús Vélez. Buenas noches, hermanos, doctor, buenas noches. Mi nombre es Jesús María Vélez Hoyos. Vivo en el municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia, Colombia. Soy un estudiante de Academia Cristo, gracias a Dios. También estoy en mi último curso del Discipulado 2. Es una bendición poder estar acá con ustedes. Gracias, pastor. Amén, muy bien, sí, gracias. Gracias a usted, Jesús. Seguimos ahora con Desi. Pastor, mi nombre es Desi Palacios Estrada, de la ciudad de Chimbote, Perú, a 400 kilómetros al norte de Lima, capital. Aquí estamos, pastor, realmente me da bastante alegría poder seguir compartiendo la palabra de Dios, aprender de ella,
en el día a día, saber que Dios es el que da realmente el querer y el hacer por su buena voluntad. Agradezco bastante, Pastor Academia Cristo, agradezco a ustedes, agradezco a todos los compañeros y realmente que todo sea para honra y gloria de nuestro Señor. Gracias, Pastor. Gracias a todos. Amén. Muchas gracias, Desi. Un placer. Ahora a Marcelo. Marcelo, le toca. Bueno, aquí otra vez, Marcelo Camacho de San José, Costa Rica. Mucho gusto, es un honor para mí. Y soy un estudiante de Academia Cristo y tengo un grupo de sembrador que empecé hace un mes. Muchas gracias y gracias a Dios. Amén. Muchas gracias, Marcelo. Ahora saludamos a ver si está aquí todavía. A Julio Vargas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Es una gran bendición estar en este primer curso del Discipulado 2. Mi nombre es Julio Vargas. Vivo en Managua, Nicaragua. Soy de profesión educador y estudiante de Academia Cristo. Bendiciones a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Educador, creo que son como 4 de ustedes aquí en este curso que tienen esa vocación de ser docente, educador. Muchas gracias, Julio. Seguimos con Hernán. Hernán, buenas noches, bienvenido. Pastor, muy buenas noches, hermano, buenas noches. Qué privilegio tan grande volver a estar en clase aquí con ustedes. Y también en mi último curso. Vivo en Ibagué, Colombia. Y soy un estudiante de Academia Cristo. Estoy en mi último curso ya. Amén, muy bien, Bendiciones Hernán. para todos. Muchas gracias, igualmente. Ahora saludamos también a Jenny. Jenny, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos, soy Jenny, vivo en Linares, Chile. Soy profesora y recién comenzando mi grupo sembrador por acá. Y también soy madrugadora, así que voy a intentar no bostezar demasiado por acá en ese horario. Bueno, gracias por estar presente, Jenny. Muchas gracias. Bien, otra profesora, profesores y profesoras aquí. Bueno, gracias, Jenny. Seguimos con Héctor. Héctor, buenas noches, bienvenido. Pastor Andrés, y muy buenas noches y con todos los hermanos también. Y qué gusto nuevamente con usted en este nuevo curso. Bueno, mi nombre es Héctor Rimachi. Vivo en Huanta, en el departamento de Ayacucho, en Perú. Bueno, soy un estudiante de Academia Cristo y a un aproximado de 3 años. Pues, esto es el último curso del Discipulado 2 y estamos muy contentos de aprender la palabra de Dios con Academia Cristo. Muchas gracias. Excelente, muy bien, y qué gusto ver lo que tiene detrás de ti, Héctor. Muy bien, bienvenido al curso, Héctor. También saludamos a una persona que tiene aquí por nombre, Ismael. Buenas noches, bienvenido. Perdón, buenas noches, no soy Ismael. Sí, yo pensaba que no. Buenas noches, bienvenida. Estoy utilizando la tableta de mi guagua. Mi nombre es Sofía Ascarruns Martínez. Sofía Valentina Ascarruns Martínez. Soy de La Paz, Bolivia. Asisto a la iglesia confesional hace 5 años. Desde un poquito entre la pandemia y algo más, y hasta ahora tengo, creo que una licenciatura en turismo. También en alguna ocasión he dictado clases y tengo, y agradezco a Dios que me haya que me haya acercado a Academia de Cristo para hacer estos cursos. Estoy en expectativa para formar un grupo y espero que Dios me bendiga con eso y bendiga a las personas que van a estar. Creo que ya me conocen muchos del grupo
actual y Dios los bendiga. Y que esta clase nos retroalimente y nos alimente más aún con la palabra del Señor. Excelente. Muchas gracias, Sofía, y bienvenida. Bueno, estaba escribiendo aquí mientras que hablábamos. Y en esta clase en vivo contamos con personas de 10 países. México, Guatemala, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Chile y Bolivia. Qué bendición poder estar aquí desde tantos puntos en este globo, pero con la unidad de fe que disfrutamos aquí y con el mismo propósito de estar aquí estudiando la misma palabra de Dios. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Veo la mano de Arturo. Arturo. Y pastor, nada más para comentar que no son 10, sino son 11, porque faltó decir Miami, que es usted donde se encuentra. Mi país. Sí. Sí, serían 11. Es cierto. Gracias, Arturo. Serían 11 países con mi propio país. Bueno, qué bendición poder estar aquí con todos ustedes en este curso y poder estudiar. Con algunos de ustedes he tenido el privilegio de estar presencialmente estudiando la palabra de Dios. Y aun si no tengamos ese placer en este mundo, aquí tenemos una unidad verdadera, porque es una unidad basada en la palabra de Dios y nuestro deseo de estudiarla. Entonces vamos a empezar nuestro curso ya oficialmente con una oración. Oremos. Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es la verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y este curso entero. Envía al Espíritu Santo para que nos guíe en la verdad que nos llevará a un buen entendimiento de las epístolas del Nuevo Testamento y la forma de usarlas en nuestro ministerio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces ustedes ya conocen bien el programa, ¿verdad? Tenemos personas aquí que han tomado los 13 cursos de Discipulado 1, los 8 cursos de Discipulado 2, entonces ya han tomado 20 cursos. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí sería lo que hacemos en los otros cursos, ¿verdad? Respetamos a nuestros coalumnos, también a las personas en el grupo de WhatsApp, mostramos respeto por lo que nos sirven en las clases, la hora de la clase y por venir preparado, que es algo muy importante. Y sobre todo en esta clase vamos a respetar la palabra de Dios, ¿verdad? Como nuestra única fuente de la verdad y la única norma de nuestras vidas. Vamos a comenzar hoy, como acostumbramos, con un repaso de lo que vieron en el video. Vamos a comenzar con esta pregunta aquí. ¿Cuál es el contexto de la epístola a los romanos? ¿Escrito por quién, a quién, cuándo y dónde? ¿Quién quisiera compartir? Arturo, por favor. Sí, pastor. Bueno, pues de acuerdo a lo que se estudió previamente, esta carta o epístola, se puede llamar de las dos maneras, fue escrita por San Pablo. Evidentemente fue dirigida hacia los romanos. Se considera que fue en el año 57 después de Cristo, en su tercer viaje misionero. Y la parte importante aquí es que lo hizo de la ciudad griega de Corinto mientras regresaba a Jerusalén. Aquí quisiera agregar algo interesante. Se considera que Pablo fue el fundador de la iglesia cristiana, aunque no asistió ahí, se apoyó de dos de sus colaboradores, de Priscila y Aquila, los cuales ya viviendo ahí pudieron generar la primera iglesia cristiana. Gracias, pastor. Muchas gracias, Arturo. Entonces, interesante que, como dijo Arturo, que hasta este punto no había llegado a Roma, pero si uno lee lo de Romanos 16,
hay muchos saludos. Entonces él tenía muchos amigos en Cristo, o por lo menos conocía muchos nombres de personas creyentes allá en la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano, en un sentido el centro del mundo, conocido por ellos en ese tiempo. Muchas gracias, Arturo. ¿Algo más que agregar? ¿Otro comentario de otro participante? Bueno, sencillamente, Sí, yo le quería agregar algo, pastor. Fabián, por favor. Sí, le quería agregar de que, bueno, de que Pablo apoyó mucho a los cristianos de Roma, como lo habían mencionado, pero que también tenía un propósito de hacer un viaje misionero a España, por lo que vi en el video, ¿no? Muchas gracias, Fabián. Ujú, Sí, bien ujú. dicho. Entonces, a España, él va a mencionar su deseo de llegar a España en capítulo 15. Entonces, es parte del contexto del libro. Ya había, según lo que él dice en Romanos 15, había visitado la mayoría de las regiones en el extremo de, oriental del mar Mediterráneo y tenía el deseo de visitar el otro extremo, el extremo occidental de España. Entonces vamos a ver ese tema en esta carta. Gracias, Fabián. ¿Algún comentario más de Oswaldo? Oswaldo, por favor. Quizás adicionando algo más al que los hermanos habían hablado. Se dice que esta escritura fue escrita alrededor del año 55-57 después de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Oswaldo. Entonces, interesante ver la evidencia bíblica, por lo cual ponemos las fechas. Se menciona en Hechos uno de los gobernadores de Corinto, que solamente estaba ya un gobernador según la historia secular que tenemos por un tiempo, y por eso podemos fijar los años de los viajes misioneros de Pablo, y llegamos a esta fecha de más o menos 57 después de Cristo en nuestros años. Entonces, ya hemos dicho todo, ¿verdad? Es una carta escrita por Pablo a los romanos al final de su tercer viaje misionero. Especialmente vemos ese contexto en Romanos 15, cuando habla de terminar la obra en esa parte donde viajaba, y también es escrita desde la ciudad griega de Corinto, mientras regresaba a Jerusalén. Hoy podemos leer lo del tercer viaje misionero en Hechos para ayudarnos a entender dónde estaba Pablo en ese tiempo. Muy bien, seguimos con el repaso de lo que vieron en el video y leyeron en los primeros capítulos de Romanos. ¿Qué objetivo motivó a San Pablo? Y bueno, algo que notar, utilizó la palabra, la pregunta que puse en el grupo, inspiró. Bueno, sabemos que es el Espíritu Santo que inspira las cartas, entonces vamos a usar la palabra aquí, motivó. ¿Qué objetivo motivó a San Pablo para escribir esta carta a los cristianos romanos? Tal vez podríamos mencionar a tres. Vamos a comenzar con Teresa. Teresa, por favor. Sí, bueno, uno de los objetivos era hablarles y compartir con ellos el Evangelio, ya que muchos se estaban apartando de la fe, se estaban entregando pues, al pecado. Entonces también era una forma de reprenderlos, de recordarles el amor de Cristo. Él siempre fue muy enfático en mencionar que, pues, si Jesús había muerto por nosotros en la cruz, con él debieron de haber muerto el pecado. Pero nosotros pecadores insistimos en mantener vivo ese pecado. Entonces, él lo que siempre quiso es el contexto de todo esto, ¿no? Compartir el evangelio y lo que hacemos ahorita, ¿no? Tener grupos sembradores compartiendo ese evangelio. Sí, excelente, bien dicho, Teresa, y gracias.
especialmente lo que ustedes leyeron para preparar la lección de hoy, ¿verdad? Romanos 1, 2 y 3, especialmente la primera parte de Romanos 3. Predica la ley Pablo con fuerza, ¿verdad? Hablando de sus pecados, de que no hay ninguno que es inocente. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias porque sí, también predica el Evangelio, las buenas nuevas, con toda su dulzura, pero también y antes de la belleza del Evangelio, sentimos el martillo de la ley, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Teresa. Seguimos con usted, Viviana. Sí, Pablo profundiza mucho el conocimiento de la fe y la salvación y predica mucho la ley. Y realmente con lujo de detalles habla sobre la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿verdad? Habla de la homosexualidad, habla de la hipocresía, habla de que se olvidaron de Dios, habla de que buscaron otros ídolos a semejanza de hombres, dice, y ahí fue la consecuencia de que Dios entró en ira y los entregó, dice, a pensamientos reprobados, ¿no? Este es uno de lo que más profundiza Pablo en los 8 capítulos, mucho la ley, y otro objetivo era también recaudar ayuda para viajar a España. Sí, y no gracias. sé, tal vez otro hermano quiera decir el tercer objetivo, así que hasta acá yo voy a cooperar. Gracias. Gracias, Viviana. Ok, bueno, yo veo unos otros malos, pero vamos a seguir adelante para poder poder cubrir todo aquí en la clase. Eso es lo que nos mencionó Viviana, ¿verdad? Conseguir o pedir apoyo de parte de los cristianos en Roma para ayudarle en su viaje misionero. Vemos que no es malo solicitar fondos, ¿verdad? A veces pensamos en unas iglesias de prosperidad que hablan completamente y siempre de los fondos, y eso no es bueno, ni es bueno motivarlos por la ley, ¿verdad? Pero motivado por el Evangelio, el deseo de apoyar la obra, está bien, eso es parte de lo que pidió él. También profundizar el conocimiento, y vamos a ponerlo esto en letras más grandes, porque cuando uno lee Romanos, vemos que es un gran libro sobre el significado de la fe cristiana, qué es la esencia de la fe cristiana, lo que es la gracia, lo que es la justificación y cómo Dios nos salva, ¿verdad? Y también otra cosa que vemos, hay una brecha evidente entre los cristianos judíos y los gentiles, y también él escribe para mostrar que, como dice en Romanos 3:23, que no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia, todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Muy bien, ok, vamos a seguir adelante, aunque veo las manos porque queremos seguir adelante para poder cubrir todo. Ok, otra pregunta, ¿cuál es el objetivo de este curso? También habló un poco de ese objetivo del curso en el video. También nos podrían compartir sus deseos para este curso que quisieran aprender. Bueno, creo que puede ser de la última pregunta, pero todavía veo la mano de Fabián. Fabián, sobre la pregunta aquí que tenemos en la pantalla, ¿nos podría comentar sobre el objetivo de este curso? Bueno, sí, pastor. Fabián. ¿Me escucha? Sí, no, bueno, no nos puede repetir lo que dijo. No la escuché bien. Todavía no, Fabián. Bueno, vamos a tener que volver a usted, Fabián. Ahora vamos a pedir que tome la palabra Julio. Julio Vargas, por favor. Muchas gracias, pastor.
pienso que el objetivo de este curso es instruirnos como cristianos sobre el modo de comportarnos y responder a las inquietudes, sobre todo llevar el evangelio, ¿ya? Pero realmente conocer todo lo que se pasa, todo el proceso que hay, que aprende. Este es un aprendizaje de toda esa gran experiencia que Pablo nos cuenta a través de las epístolas. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias, Julio. Y hay mucho que podemos aprender de las epístolas. Entonces, es bueno estudiarlas para poder utilizarlas, para poder compartir. Antes de seguir adelante, vamos a saludar a Norma, quien está aquí con nosotros desde Panamá. Norma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pastor Andrew. Buenas noches, me alegro verle, me alegro que esté bien. Sí, aquí estoy retomando el curso nuevamente como para reforzamiento. Y es bueno siempre aprender algo más, ¿verdad?, de la palabra de Dios porque nos motiva a seguir adelante. Así que espero, ¿verdad?, que Dios nos bendiga a todos, nos dé sabiduría y entendimiento para cada palabra que usted nos enseñe. En el nombre de Dios. Amén. Amén, muchas gracias, Norma. Un placer estudiar la palabra de Dios otra vez con usted. Vamos ahora a Fabián. Fabián, ahora vamos a volver a intentarlo. Fabián, ¿me escucha? Bueno, parece que estamos batallando con el micrófono. Fabián, vamos a Colombia. Hernán. Sí, pastor. Yo creo que el objetivo principal aquí es el conocimiento más de la palabra y aprender también de Pablo todas las enseñanzas que nos deja aquí en las epístolas para así mismo nosotros compartirla a nuestro grupo sembradores. Excelente, Hernán, gracias. Entonces, otra vez, recibir para compartir. Voy a poner aquí los propósitos. Es familiarizarnos con estos para poder compartir con otros. Ya, vamos a estudiar entre las epístolas que vamos a estudiar en este curso son las palabras de Pablo a Timoteo. Segundo de Timoteo habla del uso de la palabra de Dios, ¿verdad? Para redarguir, para reprender, para exhortar con paciencia y con sana doctrina. Y si tenemos la bendición de tener personas bajo nuestro liderazgo espiritual, es un privilegio, pero también una responsabilidad de saber lo que vamos a querer. Y hay mucha doctrina. En las epístolas, tantas veces sabemos lo que es la sana doctrina cuando buscamos un pasaje para probar lo que es bíblico y sano. ¿Para dónde vamos? A las epístolas, ¿verdad? Ok, muy bien. Seguimos adelante entonces con otra pregunta. ¿Qué formato se utilizará durante este curso? Sencillamente voy a poner aquí algunas cosas para poder seguir adelante. Es lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? El contexto. Vamos a querer a quién escribió la carta y cuándo, para quién y con qué objetivo. Eso nos va a ayudar a entender el propósito y de la carta, porque nos dio Dios esta parte de las Sagradas Escrituras. También en las cartas vamos a ver la ley del Evangelio, vamos a ver las doctrinas específicas y también palabras de aliento para nosotros en nuestro camino con Jesús. Bien, ahora seguimos adelante. Unas cosas que poner aquí, un resumen. Vemos que esta es parte del mapa del mar Mediterráneo, del mundo romano que tienen ahí en la pantalla. Pablo escribió 13 cartas. La carta a los romanos es la única carta que escribe en general a personas que no había conocido personalmente antes. La única carta. Y puede ser por eso que tiene este resumen sistemático de la enseñanza ahí. Podríamos imaginar, y no lo sabemos, porque en cada lugar que Pablo, por ejemplo, pasaba unas semanas en, por ejemplo, sería como Tesalónica. No sabemos cómo pasaba su tiempo, pero podríamos pensar que él tal vez utilizaba
algo como la enseñanza que vemos que escribió a los romanos, que él ahí sistemáticamente, paso por paso, cubre cómo Dios nos salva, ¿verdad? Y probablemente eso fue también el contenido de su enseñanza al llegar a un lugar, ¿verdad? A tener su grupo de creyentes, pero no había llegado a Roma todavía. Evidentemente tiene muchas, hubo un grupo grande de creyentes ya en Roma, entonces por eso él repasa todos los básicos. Como líderes del grupo Salvador, podemos imaginar la carta a los romanos como una versión de cubrir las cosas más fundamentales, como estudiar los 4 conceptos y aprender de mí, para empezar. Entonces, también, el propósito de su epístola, vamos a verlo al fin, que él les iba a pedir dinero para apoyar su ministerio, ¿verdad? Pero sobre todo, y lo vamos a enfatizar, es aumentar su conocimiento de las enseñanzas de Cristo. Y bueno, tantos pasajes tan claros sobre la salvación por la gracia y no por las obras, y cómo eso es la piedra angular de la sana doctrina, ¿verdad? La salvación por la gracia por medio de la fe. Pensamos en el Nuevo Testamento y tenemos los 4 evangelios, el libro histórico sobre la iglesia joven de Hechos y las cartas, las epístolas. Y en los evangelios conocemos la vida de Cristo, ¿verdad? La obra salvadora de Jesucristo. Y en las epístolas nos hablan mucho del significado para nosotros, ¿verdad? Para sus creyentes. ¿Qué es el significado de la vida de Cristo? Entonces eso nos ayuda a defendernos de la falsa doctrina y también para poder compartir lo que es verdadero, y especialmente para un sembrador. Pablo también era sembrador de iglesias, ¿verdad? Qué bendición poder ver cómo él enseñaba a nuevos creyentes, porque podemos usar los mismos métodos, usamos las mismas palabras, ¿verdad? Dios inspiró a él para poder enseñar a otros, y nosotros vamos a querer usar la misma doctrina, las mismas escrituras. Bien, ok, ahora vamos a pasar un poco de tiempo con unas preguntas. Bueno, como les dije, hay tantas cosas, entonces yo también leyendo con ustedes Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, 7 y 8, tras los últimos días. Bueno, hay tantas cosas, entonces yo estaba pensando, ¿cómo podemos pasar una sola hora en todo lo que tenemos aquí? Pero lo vamos a tratar de hacer ahora en todo, hablando de unas partes. Algo muy tópico, tal vez hoy en día sería lo que viene al principio. En Romanos 1, 24, 27 y 32. Vemos cómo Dios entregó a los idólatras a la impureza sexual, como una mostración clara de su pecado contra el orden natural de Dios. Ok, ¿alguien nos puede leer las palabras en verde que tenemos en la pantalla? Y sé que son pequeñas. Arturo, por favor. Sí, con mucho gusto, pastor, hermanos. Dice, número 1, en Romanos 1, 24, del 27 al 32, vemos cómo Dios entregó a los idólatras a la impureza sexual. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales
con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos contra otros. Y un poco más aquí, Arturo, por favor. Dice, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Bueno, entonces, muchas gracias, Arturo. Bueno, Jesucristo, Jesucristo habla de cómo el mundo caído va de peor en peor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sabemos que el pecado siempre ha estado en este mundo. Y vemos, a veces tal vez pensamos en la sociedad donde nosotros vivimos como si fuera algo tan peor que todos los siglos anteriores. Pero también vemos las palabras aquí de Romanos. Entonces habla del pecado sexual. Entonces, especialmente para mí algo que es muy al base de todo son las palabras aquí que dicen que ellos, estos pecadores, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? Entonces parece que tenían la verdad de Dios y la cambiaron por la mentira que el plan de Dios no es bueno, que podemos seguir nuestros propios deseos, ¿verdad? Como vemos aquí, que lo que dice Dios en su palabra no es bueno, ¿verdad? Eso es la mentira. Eso es es lo que dice aquí en Romanos 1. Interesante ver que si seguimos leyendo esto en su contexto, vamos a ver que no somos mejores, ¿verdad? Llegando a Romanos 3 dice que no hay uno solo que es bueno, ¿verdad? Entonces no tenemos la ley de Dios aquí para pensarnos mejores que los demás, pero tenemos esto para advertirnos. Hoy en día, entonces vamos al día de hoy. ¿Dónde vemos la impureza sexual en la sociedad actual? Entonces vemos dónde está allá. ¿Cuáles son unos ejemplos que vemos aquí? Eso es algo que nos utilizamos esto no para condenar a los hermanos, sino a pensar en nosotros mismos y pensar en los peligros de la sociedad donde vivimos ahora. Vivian, por favor. Y bueno, el homosexuales, el lesbianismo, la pornografía, la pedofilia y tantas aberraciones que envuelve todo lo que es lo sexual, ¿no es cierto? Lo pervertido de la sexualidad, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran y tuvieran familia, tuvieran hijos, no con la perversión que se utiliza todo lo sexual. Entonces han pervertido lo que Dios hizo bueno, lo han pervertido. Por eso es la mentira, ¿cierto? Que se ha convertido en todo esto y cada vez se ve más perversión, cada día más. Eso es lo que yo veo de lo que, cómo han torcido lo que Dios creó para la perversión y de la actualidad, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Vivian. Sí, es cierto, ¿verdad? La perversión que vemos en todas partes. Veo también comentario en el grupo escrito que vemos estas cosas en la sociedad actual. Lo podemos ver, literalmente ver desafortunadamente lo que está pasando alrededor de nosotros
por el Internet, ¿verdad? Vemos ahora la bendición del Internet de 12 países. Aquí estamos usando las redes del Internet para poder juntarnos para un estudio, pero también vemos que el enemigo también utiliza el medio del Internet para, para ver tantos pecados en este mundo. Gracias, Viviana. Vamos a Teresa. Sí, pastor. Bueno, yo lo veo que en las leyes que ahora tienen los países, en donde les quieren dar esos derechos de identidad de género, bueno, al menos aquí en México está muy fuerte ese boom del género. Hasta quieren cambiar el vocabulario, se hacen marchas, se hacen pues desfiles en donde van lesbianas, homosexuales, como dice la carta de Pablo, ¿no? No solamente sienten pena o vergüenza, sino los que están con ellos se regodean de lo que hacen. Lo vemos en la bandera del LGBT, los colores de esas banderas, y principalmente de que ya en todos los gobiernos se está metiendo la homosexualidad y el lesbianismo. Ya la mayoría de los políticos pues tienen esas inclinaciones, al igual que los religiosos. La Iglesia Católica aquí ha tenido muchas acusaciones por pederastía, pero están protegidos por el mismo aparato gubernamental que está totalmente corrompido y podrido, y pues mientras sigan haciendo esas leyes, aquí lo que pasa es de que ya lo normalizan. Se está comenzando a normalizar. También hay mucha programación en Netflix, en todas esas plataformas, en donde ya meten, anteriormente era relación hombre y mujer, ahora en todas esas plataformas ya las relaciones son homosexuales, entre lesbianas, y ya es lo que le están vendiendo al público, a nuestros hijos, para que eso se llegue a normalizar y pues lo veamos como un matrimonio entre hombre y mujer. Así yo lo veo en la sociedad, pastor. Sí, Teresa, muchas gracias. Dios tuvo un plan bueno, ¿verdad? Vemos en el jardín el plan bonito de Dios. Pero cambiar la verdad por una mentira, como si no fuera buena la voluntad de Dios. Muchas gracias, Tere. Muchas manos. Vamos a tratar de escuchar un poco de todos. Vamos a Luis. Luis, por favor. Sí, profesor. Me gustaría también tomar nota un poquito acerca de lo que dice el versículo 21, porque dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, Pablo le está hablando a personas que conocían a Dios. Y en el 22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y el 24 es el que dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria. Lo cual me hace ver que donde vemos la impureza sexual, yo creo que tendría que empezar mirándome a mí mismo por dentro, si esto está en mí, si esto está en la iglesia, si esto está en la congregación, porque Pablo le estaba hablando a una iglesia y Pablo le estaba hablando a gente que conocía a Dios. Y creo que el error más grande que podemos cometer es buscarlo a este pecado fuera y no analizarnos nosotros. Creo que ese es el punto donde Pablo nos apunta, valga la redundancia, para que no pensemos que estamos exentos de estas cosas. Sí, muchas gracias, Luis. Y muy buen punto que cuál es el primer uso de la ley. Es la ley de espejo, ¿verdad? Como vemos en el mismo, aquí en Romanos 3:20, ¿verdad? Para que conozcamos nuestros pecados, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Luis. Muy bien dicho. Jenny, por favor.
Bueno, para decirlo como corto, solo estar de acuerdo con los compañeros mucho y anotar que es tan normalizado que ni nos damos cuenta de, yo creo, muchas cosas que caen dentro de esa categoría y no nos damos cuenta porque es tan normalizado, tan algo como que, oh, es algo que va a pasar. em, eh, entonces yo creo que es mucho más profundo que la mayoría sabemos. Lo mismo como dijo el compañero ahora, como hasta en uno quizás ni se da cuenta de las cosas que cae aquí que están, porque es normal para el mundo. Sí, sí, muchas gracias, Jenny. Sí, muchas gracias. Entonces, y en un sentido no nos debe sorprender, ¿verdad? Que no vemos frutos de fe de personas que no tienen fe. Pero también vemos los frutos de este mundo. Más obvios vemos que Dios, y eso es un tema aquí de Romanos 1, que Dios en parte de su juicio es dejar que sea muy obvio su pecado, ¿verdad? Dios les entregó a sus deseos. Entonces, para que no haya duda, ¿verdad? Para que sea obvio su juicio. Muchas gracias, Jenny. Otra persona, veo la mano de Fabián. ¿Me escucho? Sí. Adelante, Fabián. Bueno, sí. Bueno, yo como reflexión saco de que saco la conjetura de que eh, nosotros no debemos hacer ni guiarnos por lo que hace el mundo, que se maneja con leyes que son diferentes y contrarias a las leyes de Dios. Entonces, a mí me parece que estoy en acuerdo de que todo lo que el mundo hace lo ve normal, pero en realidad es un camino que lleva a la perdición, o sea, lo que la gente piensa. Esa sería mi reflexión, pastor. Sí, muchas gracias. Ujú, Fabián. ujú. Bien, ok. Gracias, Fabián. Ahora a Sofía. Bueno, yo diría, cuando nosotros somos pecadores por naturaleza, pero vamos a querer vamos a querer no corrompernos, en este caso sería, ¿no? Creo, en el caso, en el tema de hoy, de la forma, como se dice, nos vamos a querer no corrompernos con las impurezas sexuales. Sin embargo, no lo vamos a poder hacer perfectamente, pero en su misericordia Dios nos va a ver con la perfección y a los ojos de Dios de repente vamos a estar limpios, pero no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y Él en la sociedad actual nos va a ver como perfectos, aunque nosotros no somos perfectos y vamos a tender a corrompernos con las impurezas sexuales de la sociedad antigua y actual, que esto no es solo de la modernidad o del tiempo contemporáneo que estamos pasando, creo yo. También veo que sí lo están y lo estamos, no sé, por no excluirnos o excluirme, normalizando, porque inclusive en los colegios ya se enseña, se dan directrices para que los niños opten por sexualidad contraria a la que naturalmente nos ha dado Dios. También las leyes ya y se están flexibilizando mucho más, porque en muchos lugares se acepta e inclusive es tolerante, eso el tema de la tolerancia cero corrupción, seamos tolerantes, no discriminatorios, va en ese tren.
para que no discriminen, pero todos somos iguales ante la ley. Entonces eso quiere decir que todos somos iguales, hombres, mujeres, homosexuales y etcétera, ¿no? Los géneros que se hayan, o los que hayan salido, porque se ha hecho toda una juntucha de las personas que tienen otras diferentes inclinaciones. Entonces, creo yo que sí, eh, no sé si sería así el tiempo de Sodoma y Gomorra o serían más corruptos en esa época, pero si no eran así, nosotros estamos yendo por ese camino. Sin embargo, vamos a querer pedir a Dios que nos tenga exentos del tema de la impureza sexual y que nos mantenga con una decisión de querer no entrar en ese tren, ¿no? Porque nosotros no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo por nuestros propios medios, sino Ujú. por la gracia y misericordia de Dios. Sí, gracias, Sofía. Entonces, eso nos recuerda algo, ¿verdad? Que nosotros también somos perdidos sin la gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, no hace mucho, yo hablé con una persona que es hermano en la fe, que hablaba sobre sus batallas con las tentaciones homosexuales. Y bueno, toca este mismo tema aquí en Romanos, ¿verdad? En Romanos 7, no específicamente de la tentación homosexual, sino de la tentación general. Y cada uno tal vez tiene su propia tentación específica que es fuerte para uno mismo, ¿verdad? Pero hablando con él, podía ver su batalla con esa tentación. Y para él fue muy difícil. Entonces, escuchamos estas palabras no para pensar en qué tan malos son las personas alrededor de nosotros, sino para reflexionar, al fin de cuentas, en la misericordia de Dios, porque va para allá la carta a los romanos, ¿verdad? Al llegar en capítulo 3, dice que todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno. Entonces, recordamos eso. Veo más manos porque hay mucho de qué hablar de en este tema. Les animo, si quisieran continuar la conversación por el grupo de WhatsApp, podríamos usarlo allá para si tienen otros comentarios, más cosas que decir, porque hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas tentaciones en este mundo. Escuchamos muchos de ustedes diciendo que yo en las presentaciones al principio, que soy X personas, vivo en tal lugar y escuchamos papás y abuelos y yo también, yo tengo 5 hijos y pensando en la tentación y la fuerte tentación de pensar que estas cosas son dentro de lo normal, ¿verdad? Que estas cosas que son pecaminosos y evidencia del pecado, de la maldad, son cosas normales, ¿verdad? Vemos eso en la sociedad actual. Y es difícil, ¿verdad? Para un joven creyente hoy en día a tener tantas tentaciones aún en su teléfono y alrededor de ellos en la sociedad donde vivimos. Entonces pensamos en esto, pero regresamos a lo que nos dijo Sofía también. Si no fuera por la gracia de Dios, también nosotros estaríamos en el mismo lugar, ¿verdad? Bajo la misma condenación. Entonces damos toda la gloria de Dios, usamos la ley, el evangelio donde estamos. Bueno, ya hemos llegado a 1 hora y ya es tarde, especialmente para nuestra hermana en Chile. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y los hermanos también en Argentina. Lo que vamos a hacer hoy es, bueno, va a ser un pequeño monólogo para terminar. Voy a poner todo aquí en la pantalla. Voy a hacer unos comentarios y tenemos el grupo. Entonces, si hay más de que quieran hablar, aquí estamos, un grupo de creyentes.
que han estudiado mucho juntos, ¿verdad? Unas personas en su último curso de discipulado a 2, todos que han tomado todos los cursos de discipulado 1. Entonces vamos a dejar que ustedes que deseen continuar la conversación, que lo hagan por el grupo de WhatsApp, porque ahí pueden ayudarnos unos a los otros con la palabra de Dios. Sí, con la bendición de tantas personas que han estudiado mucho. Entonces, 3 palabras muy claves en la Biblia son justificación, redención y gracia. Es muy importante saber el significado de cada uno. Justificar es una palabra tomada del Tribunal de Justicia romano. Cuando una persona era justificada, era declarada inocente, o tal vez mejor dicho, declarada no culpable de su delito, ¿verdad? Y no recibió el castigo porque no es culpable. Dios utiliza esta palabra para hablar de su declaración de nosotros. Otra palabra que nos da, no es otra cosa, es la misma salvación, pero es otra palabra que utiliza la Biblia para hablar de cómo Dios nos salvó. La palabra redimir o redención significa volver a comprar, rescatar. Es cuando se pagaba dinero por la libertad de un esclavo. Ese esclavo se consideraba redimido, comprado para ser libre, ¿verdad? Como Dios nos compró con el sangre del Señor Jesucristo. También otro, gracia, es el favor o amor inmerecido. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Otra carta de Pablo nos ayuda mucho en saber lo que es el significado de la palabra gracia. Las palabras en verde, tenemos las palabras de Efesios 2, 8 y 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y eso nos dice lo que es la gracia. No nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. No tiene nada que ver con quién soy yo. De hecho, soy salvo por la gracia de Dios. Eso significa a pesar de no merecer el amor de Dios. Él me da su amor gratuitamente, ¿verdad? Sin costo alguno de mi parte. Hay costo, pero Dios no me cobra el costo, ¿verdad? Es pagado por su Hijo Jesucristo, la gracia de Dios. Otro concepto muy importante. Vemos los 3 conceptos en un solo pasaje en Romanos 3:24. Después de concluir, el versículo 23 diciendo, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Y de hecho empieza el versículo diciendo, no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre el tipo de pecado, pensando en el capítulo 1, y los que caen en el pecado de homosexualismo. No hay diferencia, ¿verdad? Todos pecaron, pero son justificados, declarados no culpables, gratuitamente, no por lo que nosotros hacemos, por su gracia, ¿verdad? Amor inmerecido, mediante la redención, ¿verdad? Que Dios nos compró por lo que hizo Jesucristo, que proveyó Cristo Jesús. Tantas cosas tan importantes que recordar aquí en el libro escrito a los romanos. Bien, otra vez seguimos adelante. Pasajes, tantos pasajes muy bonitos. Ni siquiera vamos a mencionar todo lo que tiene en Romanos 5, que habla del que tiene Romanos 5:1, Romanos 5:8, pasajes tan preciosos. Pero vamos ahora a Romanos 8, 28 y 30, palabras preciosas, ¿verdad? La promesa que ha sido un consuelo a los creyentes por siglos, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, los que han
Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Qué bendición saber que lo que está pasando a mí hoy es parte del plan de Dios para mí, su hijo querido. Pero también aquí vemos algo que como Dios nos salva, ¿verdad? Nos predestinó, nos llamó por sus medios, por el Evangelio, por la palabra, por el bautismo. Los que lo llamó por su gracia, también los justificó. Somos justificados por la gracia por medio de la fe. Y los que son justificados en Cristo Jesús, Él nos va a glorificar, ¿verdad? Algún día del cielo. Es el destino del creyente. Vemos los tres, ¿verdad? Que Dios somos elegidos, llamados, justificados, glorificados. Es lo que Dios hace por nosotros. Y lo vemos en un solo pasaje allá en Romanos 3, 28 a 30. Después de la promesa tan bella que Dios dispone todos los eventos de nuestras vidas, habla de los eventos tan grandes y tan importantes. La predestinación, el llamamiento por los medios de gracia, la justificación por medio de la fe y la gloria que nos espera, de que había hablado Pablo en la primera parte del mismo capítulo justo antes. Bien, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, si no han leído, y sé que fue la tarea, pero a veces cosas pasan, si no leíste Romanos 1 al 8, léelo, vale la lectura de nuevo, porque es una parte tan con tanta, una parte de la Biblia con tanta riqueza. Bueno, saben que todas estas diapositivas están disponibles en línea, entonces sí, hay muchos pasajes en esta parte que hablan de la doctrina de predestinación, que puede ser un poco complicado, pero está en muchas partes de la Biblia. Efesios 1, 2 de Timoteo 1, 2 de Tesalonicenses 2, Mateo 25, muchas partes. Otra vez todas las diapositivas disponibles, pero tantas veces Dios habla de la voluntad de Dios, que es nuestra salvación, ¿verdad? Y el gran consuelo de saber que mi destino final de Él no depende de mí de ninguna manera, porque Él me predestinó, Él me eligió desde antes de la fundación del mundo, como aquí dice en Efesios 1. Nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Entonces, qué consuelo dormirnos en la noche sabiendo que todo está en las manos del Señor. Bien, ok. Otros pasajes que hablan de la misma doctrina. Siempre para nuestro consuelo, no es para, a veces personas han desviado mucho por pensar, pero ¿qué tiene que ver con los que no son elegidos? Y todo eso no. Sencillamente en cada caso que tiene esa doctrina es para el consuelo del creyente, para nuestro consuelo, para que no pensemos que eso viene de mí, sino es 100% obra de Dios para mí, ¿verdad? Bien, ok. Otra vez, cubriendo mucho en poco tiempo, pero vamos a seguir adelante. Por eso tenemos el grupo. Romanos 6, 3 y 4 habla del bautismo. Esas son las palabras. No saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Habla de que el bautismo es medio de gracia con poder de Dios que nos conecta a la obra salvadora de nuestro Salvador. Hay poder en el bautismo, lo vemos en muchos pasajes, vemos también aquí el poder del bautismo en Romanos 6, 3 y 4. Es algo que hemos estudiado también en otros cursos. Está aquí en Romanos 6 también, que el bautismo tiene poder. Sabemos que los que no bautizan a todos porque no piensan que tiene poder. Pero la Biblia, aquí en Romanos 6, en Gálatas 3, en Hechos 2, habla del poder del bautismo, ¿verdad?
Es mediante el bautismo que compartimos la muerte y la resurrección de Jesucristo, su obra salvadora. Dios nos conecta a Él por el poder del bautismo. Todo esto en solamente una parte de una epístola. Hay tantas cosas aquí que, bueno, en una hora es imposible. Por eso vamos rápido. Aquí habla de lo que es el bautismo. Cosas que ustedes ya saben, ¿verdad? Sobre cómo Dios utiliza el bautismo como un medio de gracia, un medio de su amor inmerecido, a conectarnos a nuestro Salvador. Ahí tienen muchos pasajes que hablan, si no lo han notado, Efesios 5, Gálatas 3, Juan 3, y aquí también de Hechos 1 de Pedro, Marcos y Tito. Muchas cosas, bueno, muchas que nos recuerda otra vez para nuestro consuelo. No depende de mí, no depende de un acto de obediencia de mi parte, pero es lo que Dios hace para mí, para derramar su gracia sobre mí. Ok, bueno, una cosa más. El punto de vista de Pablo, y más importantemente, Dios utilizando Pablo para mostrarnos cómo llegamos a ser justos ante los ojos de Dios. Otra vez vemos un tema, porque especialmente en capítulo 2, Pablo habla a los judíos, que especialmente a los que quisieran justificarse por las obras de la ley. En capítulo 3, especialmente en la segunda mitad, la segunda parte del capítulo 3, vemos que por las obras no se puede, no por nuestras obras, ¿verdad? Y especialmente por el cumplimiento de las leyes ceremoniales no hay salvación, pero bajo inspiración Pablo nos dice que cómo podemos estar justos ante de Dios mediante la fe en los méritos de Cristo Jesús, ¿verdad? Por lo que Él hizo, y no por nosotros hacemos. Bueno, bien. Sobre una pregunta sobre los slides, los diapositivas. Voy a enviarles el enlace. Están en nuestro sitio de web, pueden descargar todas estas cosas de descargar del internet. Bueno, sé que fue un poco rápido, pero fue bueno poder, en primer lugar, escuchar las voces de todos los participantes para presentarnos y también hablar un poco más de los puntos al principio. Si quisieran seguir hablando, seguir la conversación, estamos todos en el mismo grupo de WhatsApp. Podemos usar este grupo para seguir conversando. Dos cosas que notar. Allá en el grupo también les voy a poner la tarea para la lección que viene. Ustedes que han tomado muchos cursos con nosotros ya saben, la política aquí en Discipulados es igual. Usamos tareas y hacemos las tareas para prepararnos para la clase que viene. Este curso tiene reuniones el lunes en la noche, como hoy, y el jueves en la noche. Entonces vamos a estar aquí otra vez el jueves de esta semana para el mismo estudio. Un pequeño detalle. Siempre decimos, con el favor de Dios, vamos a estar aquí el jueves. Lo repito esta vez porque el jueves a la 1:30 de la madrugada voy a tomar un vuelo de aquí a Perú para visitar a un grupo sembrador en Pucallpa, Perú. Entonces, con el favor de Dios, voy a poder estar ya instalado para enseñar la clase desde allá, llegando como horas antes. Pero sabemos que en este mundo no siempre todo sale así. Entonces,
con el favor de Dios, voy a estar aquí para enseñar la clase el jueves. Si hay problemas, les voy a notificar en el grupo. Pero espero poder estar aquí con ustedes otra vez, o no aquí, pero aquí en el internet, otra vez para ustedes el jueves para guiar el curso, la segunda clase. Bien. No sobre Romanos, porque hay tanto de qué hablar, pero sobre la clase, sobre la tarea, sobre otras preguntas. Una cosa más que mencionar, el proyecto final. Lo que queremos tener es saber dónde busco las respuestas en la Biblia, ¿verdad? Especialmente como los que están compartiendo la palabra con otros y como líderes de un grupo. Entonces, el proyecto final de este curso es sencillo. Es escribir en sus propias palabras un pequeño resumen, no algo muy largo, algo pequeño, sobre cada una de las epístolas que estudiamos. Entonces, mencionamos algunos temas que hay, algunas cosas que vamos a buscar en cada una de las epístolas para familiarizarnos con el contenido de las epístolas. Ok. Un monólogo muy grande, pero espero que por la palabra de Dios y por su gracia que sea de bendición para ustedes. Si hay más de qué hablar, podemos seguir la conversación. Vamos a concluir ahora con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho para nuestra salvación. Confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y en acción. No somos mejores que nuestros prójimos, sino hemos caído en las tentaciones que existen alrededor de nosotros. Pedimos tu perdón por medio de lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo. Y confiamos que somos perdonados completamente y gratuitamente por lo que Él hizo. Te damos gracias por habernos dado esta oportunidad para reunirnos una vez más en un curso para estudiar tu palabra en las clases que vienen. Ayúdanos a seguir creciendo en la fe y también capacitándonos para poder compartir el mensaje de las buenas nuevas con nuestro pueblo. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Pastor, y muy buenas Buen noches. viaje, pastor, Gracias. que Dios lo acompañe y que lo bendiga. Nos vemos el jueves si Dios sí lo quita. Nos vemos el jueves, si Dios Amén, así quiere. sea. Gloria al Bendiciones Señor, para gloria a Dios. todos. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Hermanos, pastor. bendiciones. Dios lo bendiga. Gracias. Nos vemos Amén. Dios Bendiciones bendiga, a Pastor todos, Yuri, a todos los hermanos. Buenas hermanos. noches. Bendiciones grandes. Fue una bendición. Que Dios les bendiga Amén. mucho. Hasta la próxima. Dios le Hasta la bendiga. próxima. Bien, pastor, hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. Hola, profe. Hola, profesor. Hola. Sí, buenas noches. Profesor, le hablo Sofía. Tengo una consulta.